Y hoy el tema es puntualmente hacia los hijos. Entonces, para hacer como un contexto de pronto de quienes se han perdido un domingo y no han venido, estuvo inicialmente Nicole hablando del diseño de la familia, luego de las familias disfuncionales, luego el hermano Mariano habló de la mujer, ¿cierto? De las Abigail de la familia, luego nuestra pastora habló del hombre sacerdote de la sociedad y de su familia, luego Hugo habló de reconciliación entre hijo y padre y tomó el pasaje del hijo pródigo. Tuvimos una semana distinta que fue la de énfasis de las damas y ahora retomamos con los hijos. Entonces, cuando yo vi este mensaje, a mí me gustó que me tocaran los hijos, porque a veces cuando dicen vamos a hablar de los padres, puede que los hijos digan no es conmigo. Vamos a hablar de las madres, puede que los esposos digan no es conmigo. Pero todos somos hijos, así que es con todos. No es solo con los teenagers o con Redo, es con toda la iglesia. Ya, este es un llamado a todos los hijos que estamos aquí. Independiente de si ya papá no está aquí, de si ya mamá no está aquí, se debe honra. Y esa es, pues puntualmente, la palabra de la que más vamos a hablar esta mañana. Honra. Y este mensaje, Marce, le puse por título El camino de la honra. Porque la honra, si bien es una decisión que tomamos hacia una persona, hacia Dios, hacia alguien, también es un camino porque a veces debemos pasar cosas para entender por qué la honra es importante. Y también pasar situaciones que nos lleven a honrar de corazón. Entonces, vamos al pasaje base sobre el cual vamos a estar ministrando, hablando en esta mañana, que se encuentra en Génesis capítulo 9, versículos del 18 al 28. Génesis 9, del 18 al 28. Dice así la palabra del Señor. Tiene por título Embriaguez de Noé. Y dice, los hijos de Noé y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Dios bendiga su palabra. Entonces, ¿quién es Noé? O sea, cuando nos hablan de Noé, ¿en qué pensamos? En arca, ¿cierto? En diluvio. ¿En qué más? En fe, en obediencia. Ya, o sea, Noé, sin ver una gota, le creyó a Dios. Construye el arca, le dio las instrucciones, le dijo esto, así, así, con los animales, así, ¿sabes? Porque va a haber un diluvio. Y él lo hizo, con obediencia y fe, creyéndole a la instrucción que le dio su Dios. Y tiempo después de eso, ocurre efectivamente el diluvio, y Dios le dio algo aún mayor a Noé. Es muy bello cuando Dios te da la responsabilidad de algo, porque tú te sientes como, Señor, en realidad yo no soy merecedor, pero gracias a ti, por tu gracia, y por permitirme llevar esa responsabilidad. Entonces yo sé que Noé dijo, el Dios de los cielos me dijo a mí, me encomendó que hiciera un arca. Y eso fue mayor, fue grande, fue chévere. Pero mayor aún para mí fue lo que ocurre después del diluvio. Y es cuando Dios le dice a Noé, Noé, mira esto.
yo no voy a volver a destruir la tierra de esta manera. Y te voy a dejar un pacto. Y para que tú siempre que lo veas lo recuerdes, y tus descendientes, y las generaciones, y las personas en la humanidad, te dejo este arco iris. Mi arco, he hecho así dice la escritura, en los cielos, y esto te servirá como recuerdo de este pacto. Dios le dio a Noé esa promesa, por la que nosotros también tenemos acceso y también creemos en ella, ¿cierto? Sí, amén. Eso fue maravilloso. Pero este hombre, a quien Dios no solo le dio una responsabilidad, sino después un regalo, se embriagó. Y esto nos habla de algo, mi hermano. Y es que por más que tú hagas en Dios, que tú sirvas y ministres en su presencia con poder y unción, por más obediente y lleno de fe que seas, no estás exento de caer. Absolutamente todos los que estamos aquí no estamos exentos de caer. Así como Noé, podemos caer cualquier día por nuestra carnalidad. Y aquí ocurrió algo con Noé, parecido al Edén. Y es que, ¿qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué fue lo primero que vieron entre ellos? Desnudez. ¿Y qué pasó con Noé luego de pecar? Quedó desnudo. Esto aquí en la palabra me habla de desobediencia. Y de algo que trae la desobediencia, y es vergüenza. O a quien en su sano juicio dice, sí, normal que me vean desnudo. Da pena, claro. Es tu vulnerabilidad lo que están viendo. Entonces Noé quedó en ese estado, producto de la embriaguez. Aquí hay algo también importante, para los que quizás creen que uno al año no hace daño. Ojo, porque fíjese todo lo que desató una borrachera. Lo que desató bendición, pero también maldición sobre Cam y Canaán. Entonces, como familias, cuidado con lo que dejas entrar a tu casa, familia, padre y madre. Ojo a lo que le das rienda suelta, porque puede que pienses que no pasa nada, pero si lo haces varias veces se convierte en un hábito y puedes terminar en este estado y maldecir tus generaciones, porque eso fue lo que pasó con Canaán, pero eso es más adelante. Entonces, ya hablamos de quién fue Noé. En este punto de la historia de Noé quedó revelada su humanidad. Hasta ahí Noé era wow. Y en ese punto se revela su humanidad, su carnalidad. Y ciertamente como hijos, así como Jafet, Sem y Cam, podemos ver la desnudez de nuestros padres. Y es ahí donde entra el papel de la honra. Aquí cualquiera de nosotros, no digo todos porque quizás no todos, pero cualquiera de nosotros pudo ver la desnudez de nuestro padre. Es más, Jafet y Sem fueron prevenidos por Cam, ya que él les dijo, ya está mi papá desnudo. Entonces ellos ya sabían qué hacer. Pero quizás nosotros, ellos sabían que debían caminar de espalda para no verlo. Pero quizás nosotros nadie nos ha dicho. Y solo nos hemos volteado y vimos la desnudez de nuestro padre. Nadie nos ha dicho. Solo nos volteamos y vimos su error. O incluso, en este caso el error de ellos no los estaba hiriendo directamente. Pero puede que tú que estás ahí sentado, o yo, la desnudez de tu padre te haya herido quizás. La hayas visto sin querer y eso te produjo una herida. Y de eso también vamos a hablar en esta mañana. Y quiero tocar unos puntos, son pocos, y es sobre el tema de este camino de la honra, para que la honra sea genuina. Porque una vez decía mi hermano Jafet que tú puedes obedecer a tu padre por fuera y decir, que él te diga siéntate, y tú por fuera te sientes, pero en tu corazón estés de pie. Así a veces pasa con la honra. Puede que digas que honras porque en Facebook colocas feliz día papi te amo, pero en tu corazón hay lealtad, hay obediencia, hay respeto, hay reconocimiento. Eso lo vamos a ver. Como hijos, es un punto, estamos llamados todos a cubrir la desnudez de nuestro Padre y no a exponerla. Y aquí hay una línea delgada entre cubrir y alcahuetear.
Está cubrir, que es defender las espaldas. Que es si tu papá cometió un error y viene el vecino a decirte, ese padre tuyo, tú puedas decir, no, eso no es problema tuyo. Eso es de él con Dios. Ahí tú estás cubriendo. Diferente es que tu padre haga algo y tú le ayudes a que lo haga. O que tú lo sepas y tú le digas, bueno, sí, síguelo haciendo. O que se vuelva como un tabú en la familia y nadie habla de eso. Nadie habla de eso, silencio, no. Hay un dicho sobre la historia, que el que no conoce su historia, en realidad los errores de los padres, cuando sabemos, hay algo que sí debemos hacer con el error, y es aprender de ellos. De nada sirve que tu padre cometa un error, tú conozcas su desnudez y te burles como Cam. O digas, bueno, eso es problema de él, no me compete, no me incumbe, y ya. Y luego tú en la misma edad, en la misma condición, cometes el mismo error. Si hay algo importante es que aprendas de ellos. Entonces, absolutamente todos estamos llamados a cubrirla. Porque cuando una persona comete un error, ya hay suficientes acusadores. Y no puedes ser tú parte de los acusadores, si es tu padre. No puedes ser tú parte de los que juzgan, si es tu padre. Y yo entiendo que tú puedas pensar que quizás él no es digno de honra porque cometió ese error, porque fue un error muy terrible, porque la embarró e hirió y me hirió a mí, y por eso, ¿por qué yo lo voy a honrar? Si mira el error que cometió. Independiente de eso, ¿qué dice uno de los mandamientos de Dios con promesa? Y dice, hónralos si no cometen errores. No. Hónralos solo si es intachable. No. Dice, honra. Fin. Porque quizás no son los padres que soñaste, pero son los padres que te tocaron. Eso es suficiente. No le busques otra pata al gato. Dios lo hizo así y Dios no se equivoca. Así que si tus padres se equivocan, dale, órale a Dios por ellos. Amén. Sé leal a ellos, respeta, honra, y ya de eso Dios se encarga. Amén. Y si quizás ellos no hicieron la labor que debían hacer, Dios puede hacerlo contigo. Entonces, ese punto clave, cubre sus espaldas, cubre su desnudez, no lo expongas tú también. Siguiente punto, habla de que sin importar cuánto cueste la honra, debe ser demostrada. Y aquí quiero volver al punto que tocaba sobre las redes sociales, porque debemos aterrizarlo al contexto actual. Y podemos pensar que honrar a los padres es el que más publique, o el que más dé regalos. Esta mañana mi mamá lanzaba la frase, no se trata de regalos. Y es así. Tú puedes llenarlo de regalos y aún así ser un desleal. Tú puedes llenarlo de regalos y aún así ser un irrespetuoso. O incluso puedes llenarlo de regalos solo cuando consideras que es el momento para hacerlo. Y el resto del tiempo eres insensible y apático. ¿Qué significa eso? Mi mamá está pasando por una situación difícil. Eso no es conmigo, yo tengo mis propios problemas. Mi papá está pasando por una situación dura. Eso no es conmigo, yo tengo mis propios problemas. Ah, pero el día de la madre, feliz día, la mejor mamá del mundo. Y entonces pone la canción esa, ¿cómo te pago? Está repetida. Y eso ya es honra. No, la honra viene de acá, del corazón. Y para que sea genuina, debe haber un camino de aprendizaje también. Entonces, sin importar cuánto cuesta, debe ser demostrada. Debe ser demostrada a raíz de la gratitud. Debe ser demostrada a través de la obediencia. Y sabes, aquí pasa algo con la honra que para mí se parece a la obediencia. Y es como Dios la ve cuando es auténtica y cuando no. ¿Cómo así, Brenda? En el Edén estaban muchos árboles, ¿cierto? Y había uno que era del bien y el mal. Dios pudo no poner ese árbol. Ahí automáticamente al hombre, pues no tenía opción de desobedecer.
¿Cómo iba a desobedecer si no tenía opción? O sea, iba a ser obediente sí o sí. Dios dejó el árbol para que, aún viéndolo, el hombre fuera obediente a él. Pero ya sabemos la historia, no fueron obedientes. Para que la obediencia sea auténtica requiere de que, aún teniendo la oportunidad de desobedecer, obedezcas. Esto con tu vida cristiana primeramente. Para que tu obediencia sea auténtica y agradable a Dios, requiere de que quizá tú tengas la oportunidad de desobedecer, pero decidas en tu corazón obedecerle. Parecida es la honra. La honra auténtica se ve cuando quizá tienes la oportunidad de deshonrar y aún así honras. Cuando te vienen con el chisme del pastor y entonces ahí tienes la oportunidad de deshonrar. Pero tú dices, eso no es problema tuyo, oremos. Cuando tú cortas y defiendes, eso es honra. Y ahí tenías la oportunidad de no hacerlo. Asimismo es la obediencia. Y esas son las auténticas. ¿Por qué? Porque aún pudiendo seguir otro camino, decides primeramente en tu corazón agradar a Dios. Ya sea directamente a Él con tu relación o agradarlo honrando a tus padres, porque eso también es lo que a Él le agrada. Como siguiente punto, ahí en el pasaje está que la honra trae bendición y asimismo la deshonra trae maldición. Esto puede sonar duro porque esa palabra es fea, maldición, pero es una verdad. Es como la obediencia. Incluso en la ley, en el Pentateuco, está consecuencias de la desobediencia. Y hay otro que dice consecuencias de la obediencia. No puedes esperar que tú deshonras a Dios o que tú deshonras a tus padres y tú les cuentas a todo el mundo lo que viste en su desnudez, o los tratas mal, o les causas dolores de cabeza todo el tiempo, y que entonces tu vida va a ser un paraíso. Vas a tener consecuencias. Y eso es real, porque hasta el sol de hoy, en la tierra de los cananeos, según aquí el intérprete, dice que ellos fueron famosos por la depravación sexual. Entonces, sí hay consecuencias. Puede ser miseria para tu vida. Puede ser, no sé, lamento constante. O muchas otras cosas. Por eso es importante que tú a tus padres les des un trato de honra genuino. Pero no voy a entrar a hablar de las maldiciones y de cuáles son, etcétera, porque ese no es el mensaje. Y porque además yo creo que cuando llegas a Cristo todo eso se rompe. Amén. Pero sí voy a hablar de los beneficios de la honra. Porque a veces pensamos que honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida sobre la tierra. Bueno, entonces si no lo honras te vas a morir temprano. Y pensamos que eso es el tema de la honra, beneficio y castigo. No, hay otros beneficios de la honra. La honra pone gracia sobre ti. La honra fomenta en ti la humildad, porque reconoces una autoridad. Y la honra te promueve. No sabías eso, yo no lo sabía, eso me lo dijo Dios. Que la honra a ti te promueve. ¿Cómo así? Vamos primero al de pone gracia. Cuando tú tienes un corazón que honra a quienes merecen honra, porque la Biblia también habla de eso, de honra a quien la merece, y honras a las autoridades que Dios instituyó a tu alrededor, como lo son los padres, entonces eso produce en ti, hacia esa autoridad, un trato compasivo, misericordioso, de amor, porque pone gracia sobre ti. Cuando tú honras, por ejemplo, vámonos a un tema académico, con un profesor. Puede que haya un alumno que no sea más brillante, inteligente en las notas, pero si el profesor, y aquí mi tía Sandra me puede confirmar, ve que ese niño quizás no es el más brillante, pero que siempre es respetuoso, pero que atiende a lo que dice, que respeta los espacios,
y que el día del maestro le lleve una frutica, le lleve un perfumito. No produce eso gracia en ese niño para que tú lo ayudes en ese proceso. Lo hace porque hay un trato en él de agradarte y de honrar esa posición de autoridad que tienes como maestro. Asimismo, los padres, cuando ven que sus hijos reconocen quiénes son y cuidan de ellos, porque, de niños están para que los cuiden, pero cuando vamos creciendo nosotros también podemos cuidar de nuestros padres. Mami, ¿qué necesitas? Papi, ¿qué necesitas? Eso también. Entonces, pone gracia sobre ti. Fomenta la humildad. Claro, porque reconoces que tú no eres el más grande, que tú no eres el que más autoridad tiene. Tú reconoces que hay alguien mayor, que hay alguien a quien Dios le dio una posición mayor. Y cuando tú ejercitas la honra, se fomenta en ti y crece la humildad. Así pasa también, principal y primordialmente, cuando honras a Dios. Por eso es que Dios a los humildes los recibe con amor, lo que decía de la gracia, porque reconoces tu condición de hijo y de que tú no viniste a la tierra para cambiar a tus padres. Tú no viniste a la tierra para hacer de ellos mejores o peores personas. Si hay algo que te compete hacer con tus padres, es amarlos y honrarlos. Fin. No hay más nada. ¿Qué pasa, iglesia? Que no podemos ver esto como un mandato simple y que está aquí en la palabra y ya. Debemos verlo como algo que debe crecer desde el fondo de nuestro corazón, para que así no te cueste hacerlo, sino que lo hagas con amor. Siguiente punto, este es uno de mis favoritos, no el favorito. Dice, la honra sacrificial es para padres y pastores. ¿Por qué me metí en eso? Porque los padres cumplen un rol natural de formación, ¿cierto? Ellos se encargan de la educación, del alimento, del vestido y de todas las necesidades que uno como hijo tiene. Asimismo, espiritualmente, Dios instituyó autoridades que hacen un rol de formación y paternidad contigo. Porque con absolutamente todos los que estamos aquí, el pastor Alberto se ha sentado a preguntarte quizás qué necesitas, a darte un consejo o a enviarte un mensaje personal e intransferible. ¿Cierto? Eso es un trabajo de paternidad espiritual. Y asimismo, nuestra pastora, que a ella no le gusta que le digan pastora, pero lo es. Lo que hace lo demuestra. Todos los sábados recibiendo aquí a tus hijos y darles la comida y darles la merienda, y luego a los jóvenes grandotes que no necesitan un dulce para venir, pero a ellos también les ofrece dulce para que vengan. Es un trabajo de maternidad espiritual, porque le importa que crezcas, así como el padre quiere que su hijo crezca. Por ende, mi hermano, tú debes honrar a tus padres, primeramente a Dios, después a tus padres y también a tus pastores, porque ellos no son cualquier cosa. Ellos son personas a quien Dios le dio una posición de autoridad. Y por esa razón merecen ese respeto, esa lealtad y también ese reconocimiento. Hay una línea delgada con el tema de reconocimiento, porque afuera ya se ve algo que se ve como muy endiosando a los ministros. Y no es el punto. Pero sí un reconocimiento por lo que son y por lo que hacen. Y eso no solo es el día de la familia pastoral. La honra es continua. Es el día de sus cumpleaños, es cada domingo, es cada día que va a tu casa. Es una actitud de honra. Y no es solo decir,
gracias mi pastor y tal. Es demostrar lealtad. ¿Qué necesitas? Aquí estoy. ¿Que vamos para la Mojana? Vamos para la Mojana. ¿Que a evangelizar en los caracoles? Vamos. Pastor, ¿qué necesitas? ¿Quién te cubra en esto? Yo lo hago. Y asimismo, cubrir también los errores de ellos, porque también son humanos. No crean que los pastores no se equivocan. Son humanos, todos nos equivocamos. Y asimismo vas a tener momentos en los que quizás puedas ver la desnudez de ellos, porque cometan cualquier tipo de error que se les pase. ¿Y qué vas a hacer ahí? Vas a actuar como Cam. Y vas a ir a decirle al hermano, le vas a decir a Santiago, allá el pastor hizo esto y dijo esto y dijo esto, imagínate. O a Andrés, allá Sandra, que a veces dicen Sandra. Bueno, no me gusta, pero ajá. Sandra hizo esto. Ojo, porque la lealtad también es honra. Y porque cuando alguien viene a decirte algo de alguien que amas, tu deber no es participar de la crítica. Porque si participas de la crítica, suena feo, pero tú vienes siendo un falso o un desleal, torcido, etcétera, hipócrita, etcétera. Porque si tú dices amarlo y dices honrarlo, ¿por qué deslealtad? Ahora tú también eres humano, sí. Puedes equivocarte en eso, sí, Pedro lo hizo. Pedro honraba y amaba a Jesús y lo negó. Pero ¿qué pasó en la actitud de Pedro? Pedro se arrepintió de corazón. Y eso Jesús lo vio. Entonces, si quizás tú has cometido el error de tachar a tus pastores o a tus padres, Dios te perdona si te arrepientes de corazón y si no incurres en eso, porque no es esa la voluntad de Dios. Y sobre esto hay un pasaje que se encuentra en Hebreos 13:17. Diciente, ¿cierto? No hay, o sea, a esa palabra no se le puede añadir nada. No quejándose, no diciendo, esto no me gusta de él, esto no me gusta de esa pastora. El pastor es muy chévere, pero la pastora Sandra es muy chévere, pero eso a ti no te incumbe. Ellos tienen su relación con Dios. ¿Cuál es el llamado de los hijos? Con los padres y los pastores. Ora. Ora, cúbrelos en oración. Cubre a tus pastores con oración. Cubre a tus padres con oración. Con lo que yo decía de cuando la llaman Sandra, es porque a mí me llama mucho la atención cuando yo leo el Evangelio, cómo los maestros se referían a Jesús. Perdón, cómo Jesús se refería. No, los discípulos se referían a Jesús. Y es que siempre le decían maestro. O ustedes ven algún pasaje que diga, ¡hey, Jesús, Cristo! O ¡hey, Jesucristo! ¡Hey, Jesús! Llega. Ustedes ven un pasaje así, ni siquiera en las traducciones, que son lo más actual, se ve maestro. Maestro. Señor. Entonces, adverto. Sandra, dígale siquiera hermana Sandra. De verdad, de verdad. A ella le gusta más ese que pastora. Dígale entonces hermana Sandra. No pasa nada. Pero de verdad, hermano. Eso es como decirle a su papá el nombre. ¿Es así? Así es. ¿Al padre le gusta que el hijo le llame por su nombre? ¿Así es? ¿Les gusta, papás? Bueno, entonces honremos incluso desde cómo los llamamos. ¿Cierto? Bien. Y el último punto, este sí es mi favorito, y es un corazón sano es capaz de honrar de forma verdadera. Un corazón sano. ¿Tienes preguntas de por qué no has podido honrar de verdad a tu padre? Quizás porque tienes juicios en tu mente sobre él. Quizás porque por fuera te ves normal con él, pero por dentro aún lo cuestionas. Y cuestionas sus maneras, y cuestionas sus moveres, y cuestionas todo, hasta
¿por qué tiene que hablar así? Porque sí. Yo aprendí a entender que mi mamá habla así. Y ya, entonces a veces mis hermanas es como que, mami, pero ¿por qué tienes que yo? Y habla así, o sea, ya. Que puede mejorar, sí, pero es un problema de ella con Dios. Esa debe ser nuestra actitud. Entonces, solo un corazón sano honra de forma genuina. Porque quizás tú pienses que por ese error, como fue el error de Noé, tus padres desmerecen honra. Porque tú dices, Noé se embriagó, estuvo bueno que lo expusiera. No, y menos sus hijos. Que la gente de afuera lo haga es lo más probable, porque pues la gente está lista, estamos listos para acusar muchas veces. Por eso Dios vive exhortando a su iglesia sobre el tema del juicio. Pero los hijos hacia los padres debe dolerte. Lo que a él le pase debe dolerte. Y si no, pídele a Dios sensibilidad. Que esté en una mala situación y tú digas que resuelva, debe dolerte. Si no, pídele a Dios ese trato especial hacia ellos. Pídese. Y con esto, pues más que entrar a hablar de cosas que uno pueda conocer, pues quiero hablar de algo que yo viví con mi mamá. Y es que, pues ella, como humana, pudo cometer muchos errores. Y en esos errores, ella pudo quedar desnuda, expuesta. Y yo pude ver esa desnudez. Y cuando yo vi esa desnudez, yo no tenía a Cristo en mi corazón. ¿Y saben qué me hizo eso? Juzgarla por años, internamente. Yo no le decía nada, no me atrevía. Pero por dentro, yo decía, ¿por qué tuvo que hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando yo conocí a Dios, Dios usó el pasaje de la mujer adúltera para rescatarme a mí. Yo no estaba en adulterio, obviamente, pero Él lo usó para rescatarme a mí, porque yo había quedado avergonzada, como la mujer adúltera. Y en ese mismo momento en que nos encontramos, ¿sabe qué fue lo primero que hizo Dios? Decirme, deja de juzgar a tu mamá, que mira que tú ahora estás en la misma condición, no en el mismo contexto, pero la sensación pudo ser parecida, no sé, ella sabrá. Y el punto ahí es que esa es otra razón por la que no debes deshonrar a tus padres, porque tú puedes pasar también por ahí. Tú también te puedes equivocar y lo vas a hacer. De nada sirve que te cargues de juicio por años y no lo honres de corazón, si algún día vas a pasar por la misma situación y entonces vas a sentir lo que él sintió. Entonces, por eso, desde ese día, yo pude de corazón perdonar a mi mamá, porque su desnudez a mí en ese momento me afectó. Porque los padres toman decisiones que a veces afectan a los hijos, pero eso no los hace más o menos, eso los hace humanos. Iglesia, somos humanos. Hijos, sus papás son humanos. No te asombres cuando cometan un error. Tú también, y Dios te perdona. Tú también, y Dios te ama. Tú también, y Dios sigue creyendo en ti. Entonces, ¿por qué tu padre comete un error y entonces ya no crees en él? Si Dios contigo no tiene ese trato. Solo cuando conocí a Dios la perdoné. Y entonces ahí hubo una situación, porque Dios te pone para que practiques lo que Él te dice. Tú ahora aquí estás escuchando sobre la honra, la palabra de Dios. Lo más probable es que en esta semana Dios te ponga una situación en la que tú puedes honrar o deshonrar a tu padre.
Y cuando yo le dije a Dios, listo, perdona a mi mamá, Señor, vino una situación en la que una persona me vino a hablar mal de mi mamá. Así de frente, tu mamá es esto, ¿y por qué hace eso? Y en ese momento yo pude hablar de esa desnudez como Cam. Pero esto no es porque Brenda es buena, es porque Dios me sanó. Pude decir, ella es humana y Dios la perdonó. Eso es suficiente para que ella siga adelante. Y yo te digo a ti, iglesia, tu padre es humano. Y si él no tiene una relación con Dios, ora. Y tú, hijo, que estás aquí, defiende esas espaldas. Guarda esa integridad de él. Solo pude defenderla cuando dejé de juzgarla. Para que tú lo vivas, debes entonces reconciliarte con Dios, porque es Dios quien te da el perdón. Y cuando experimentas ese perdón, entiendes que no estás llamado a algo diferente, a amar y perdonar. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el ministerio de la reconciliación. Si quizá tu padre estuvo ausente, no tuviste una madre presente, buena, abnegada. Si quizá tu padre estuvo ahí, pero no estuvo, es decir, estuvo presente, pero no asumió su rol. O si quizás ninguno de los dos estuvieron. Dios quiere que en esta hora perdones y sanes, para que fortalezcas tu relación con Él y puedas agradarle, y para que honres a tus papás de corazón. Puede que tú que estás aquí sentado aparentemente honres a tus padres, pero te encuentras lejos de Dios. O viceversa, puedes que digas que estás muy cerquita de Dios y vienes todos los sábados y domingos, pero no hay honra en tu corazón. En ambos casos, Dios es un Dios de oportunidades. Y en esta hora, el Señor te da una oportunidad para que en tu corazón cualquier herida que pudo haber causado tu papá o tu mamá con su desnudez y sus errores, tú puedas actuar como Sem y como Jafet, quienes no fueron a divulgarlo, sino que mejor de espaldas para no verlo, lo taparon para que no lo vieran más y siguieron. Y ellos fueron bendecidos. ¿Quién aquí no quiere ser bendecido?